Hola, buenos días. A nombre de la Dirección de Apoyos a Estudiantes, sean bienvenidos a este conversatorio que brinda el Instituto Politécnico Nacional en coordinación con el Departamento de Orientación Juvenil. El día de hoy les traemos un nuevo video con nuestro ponente, el psicólogo Adrián Zarate, quien es egresado del Centro Universitario Euroamericano. Adrián es psicoterapeuta en el Centro Terapéutico Atenea, docente en el Instituto Meraki Ameyali, es tanatólogo por el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Mérida, Yucatán, y además cuenta con un diplomado en cuidados paliativos por la Universidad Anáhuac. El día de hoy nos trae el tema duelo, déjalos ir con amor, el cual tiene como objetivo conocer los puntos más relevantes del duelo, la importancia de vivirlo sanamente y romper los prejuicios de la muerte en la actualidad. Dicho lo anterior, comenzamos. Hola, buenos días. Bueno, muchas Hola. gracias antes que nada por esta presentación tan bonita. Bueno, pues sí, justo vamos a hablar acerca de un tema que últimamente se ha convertido en un tema de miedo, ¿no? Un tema tabú, como hace muchos años, incluso todavía la última década. Se hablaba mucho como un tema tabú el sexo, las drogas, muchos temas referentes justamente a cositas que no podíamos compartir o no podíamos hablar con libertad por miedo, ¿no? El tema de la muerte, dejarlos ir con amor, es un tema que muchas veces nos da un poco de miedo porque sentimos por creencias, por algunas ideas muy marcadas, incluso desde la parte de la infancia, nos enseñan que la muerte es mala, ¿no? Y entonces vivir el proceso de una muerte hacia un ser querido, hacia un duelo por alguna pérdida en especial, siempre nos enseñan que llega a ser algo malo, ¿no? Entonces, pues justo les invitamos a todos a que se vayan uniendo poco a poco y que pues cualquier duda pues nos vayan preguntando, ¿verdad? Y justo, ¿no? Como bien lo mencionas, es un tema a veces delicado por todo lo que implica, ¿no? Y que pues cada quien lo vive de una manera muy distinta, pero bueno, sé que más adelante nos hablarás de las especificaciones, ¿no? Así es. Bueno, y si gustas podemos ir comenzando. Fíjate que hace poco tiempo teníamos un grupo de 10 chicos en un promedio más o menos de 20 a 25 años y entonces una chica la pasé justo a que participara y le di una indicación muy sencilla y lo único que tenía que hacer era gritar, ¿no? Yo le dije, tienes que gritar con todas tus fuerzas. Evidentemente no lo hizo. Después di la indicación a todo el grupo, incluyéndola a ella, y quiso gritar con todas sus fuerzas, ¿no? Igual que todo el grupo. A esto se le conoce como idea colectiva. La muerte es una idea colectiva justamente. ¿Qué es la muerte? Es una idea que a veces nos abruma, nos da miedo, no queremos como tener este contacto directo con la muerte en muchos sentidos, tanto nos da miedo muchas veces morir, como nos da miedo que se muera la familia, ¿no? Y entonces familia, amigos, conocidos, mascotas, y nos da mucho miedo este tema. Por eso es que decía al inicio, ¿no? Es un tema tabú, porque el tabú llega justamente cuando nos llenamos de muchas ideas y cada quien saca una conclusión diferente y entonces en ese momento es una idea por cada persona que se encuentra pensando en este tema, ¿no? La muerte. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar del tema de la muerte. Lamentablemente en México creo que es un tema que todos los días hablamos, ¿no? Y justo tenemos muchos signos para poder representar la muerte. Vamos a basarnos en signos muy comunes. Un ejemplo puede ser el reloj de arena terminándose, ¿no? Cada granito es un añito menos, un momento menos de vida. No lo sé. También el signo cardíaco, que ya vamos terminando el proceso de vida y entonces en cuanto se ponga la línea delgada es el proceso de muerte. También pues lo que más representamos pues es con una calavera. La muerte siempre la tendemos a representar con algo que en algún momento nos llega a dar mucho miedo también, ¿no? En algunos pueblos, por ejemplo, la muerte está representada mucho por quizás algunos animales, ¿no? Un perrito, por un animal que vuela por las noches, quizás, hay muchas leyendas, no lo sé. La muerte siempre es representada así. Por eso es que como tal no tenemos un concepto total de la muerte. Uno puede decir una idea, otro puede decir otra, y de dos ideas ya formamos una completa. Y entonces justo ese es como el punto de la muerte.
La muerte nos da tanto miedo que no nos damos el momento exacto para poder elegir cómo sería, o al menos pensar cómo sería el día de nuestra muerte, ¿no? Por ejemplo, Karina, ¿cómo te gustaría morir a ti? ¿Cómo elegirías, si tuvieras esa oportunidad, cómo elegirías morir? No sé, es algo que he estado pensando muchísimo. Pienso que quisiera evitar como el dolor a toda costa, ¿no? Quizá una muerte tranquila, pero bueno, no sé, alguna vez platicando con un amigo, él me comentaba, ¿no? Que, o sea, la muerte es tan única que a él le gustaría tener una muerte muy dolorosa. O sea, él decía como de su sueño es morir en un barco ahogado, porque pues se sabe, ¿no? Que morir ahogado es una de las maneras más dolorosas y tardadas de hacerlo. Entonces, no sé, o sea, sí, en ese sentido, quizá me gustaría algo que significara mucho, ¿no? O sea, pues vas a morir acá, pues bien, ¿no? O sea, solo mueres una vez. Exacto. Exactamente. Fíjate, así como tú comentas ahorita, ¿no, Karina? Nosotros hablamos a veces de que queremos morir tranquilos. Hay personas que dicen, a mí me gustaría morir en mi cama, rodeado de mi familia. Hay otras personas que muchas veces dicen, me gustaría morir dormido, solo, ¿no? No pasa nada. Hay otras que justo, ¿no? Como tú lo comentas, en cuestión de tu amigo, le gustaría morir en algún momento en algo muy violento, quizás, algo Sí. muy fuerte. Y bueno, cada quien tiene un concepto diferente acerca de cómo le gustaría o cómo elegiría morir. Hay personas que dicen, yo no quiero tocar ese tema. ¿Por qué? Porque siempre me impacta el hecho de pensar qué va a pasar el día que me muera. Y duele, ¿y a dónde voy a ir? Y entonces empezamos a pensar, hasta que se convierte este tema en un concepto de miedo. Nos da mucho miedo hablar de la muerte, cuando creo que es algo natural poder hablar de ello. Creo que primera tarea para todos los que nos acompañan sería justo esa parte. Imagínense que tienen la oportunidad de elegir el día de su muerte y cómo les gustaría morir. ¿Cómo sería? Piénsenlo un momento todos y vayamos siguiendo esta misma línea de este conversatorio. Muy bien, hay muchas causas de muerte, ¿no? Como ahorita lo comentabas, Karina. Acerca de estas causas de muerte, podemos entender que una de las más comunes llega a ser la parte de las enfermedades, ¿no? Cuando empezar a pensar, ¿no? ¿Qué es el momento de la muerte? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo le gustaría en algún momento su funeral? Muchas veces llegan a tener estos pensamientos las personas cuando tenemos alguna etapa terminal, ya sea directamente yo o que algún familiar tenga esta etapa terminal y comenzamos a pensar en este proceso de la muerte, en algún accidente. Lamentablemente en México estamos muy acostumbrados por este término de muerte por accidente. A diario hay muchas muertes por accidente, por algún choque, algún atropellado, que se patinó la moto, se cayó y bueno, son muchas causas de muerte justo por accidentes, que por cualquier cosita, no solamente tiene que ser automovilístico, ¿no? Muchas veces en empresas, en fábricas, ¿no? Porque justo llegan por esta parte de los accidentes. Otra causa de muerte también estamos hablando del homicidio, que tristemente en México, como ahorita les comentaba, es casi natural, es el pan de cada día, porque lamentablemente en esta época de violencia y demás, pues el homicidio es algo muy común, ¿no? Incluso lo hacemos como algo muy natural ya. También este término de homicidio en la violencia de género, ¿no? Que bueno, muchas veces y sobre todo en este punto lo hemos globalizado mucho en esta parte de mujeres, hacia ataque hacia mujeres, pero también muchos hombres, ¿no? Y también sufren estos ataques y hay este homicidio por parte de alguna otra persona hacia los hombres, ¿no? Entonces, esto también genera pues una causa muy importante de poder tratar. También otra, pues, muy representativa, lamentablemente, en México, es el suicidio. México es el segundo país con una tasa alta en índice de suicidio, justo porque tenemos un problema como sociedad.
y ese problema es que no sabemos expresar nuestras emociones, ¿no? Y entonces nos da, a lo mejor sí las sabemos expresar, pero también nos da miedo expresarlas. Y entonces en ese punto es cuando nosotros a veces pues determinamos que es momento de llegar a una conclusión de suicidio, ¿no? Y bueno, la muerte por causa natural. Muchas veces cuando hablamos de la muerte por causa natural decimos la línea de vida, ¿no? Naces, creces, reproduces y mueres. Y dices, bueno, cuando me toque morir tendré 70, 80 años, ¿no? Y bueno, o sea, claro está que han perdido la vida muchas personas que incluso no tenían enfermedades, no murieron por accidente y que pues tienen que 25, 30 años, ¿no? Entonces, justo la muerte no siempre tiene que ser como una edad fija, no hay una edad para morir, ¿no? ¿Cómo ves, Claro, Karina? ¿Qué piensas? pues es como muy impactante, ¿no? Escuchar como ahorita que hablabas de las tasas de suicidio, ¿no? Por ejemplo, o la parte de los feminicidios, todas estas, ahora sí que muertes, ya sea causadas o autoinfligidas, me parece de pronto pues también un poquito alarmante. Y justo, ¿no? O sea, retomando lo que mencionas al final. Creo que todos nacemos con la idea de vamos a morir cuando ya estemos viejitos, y que de pronto, no sé, las muertes en jóvenes resultan todavía más impactantes, ¿no? O sea, creo que la muerte de cualquier persona es un hecho, pues, que cambia muchas cosas, mueve muchísimo dentro de todos, pero cuando hablas de la muerte de jóvenes, de niños, tiene un impacto todavía como más cañón, ¿no? E incluso estas frases de, no, es que no le tocaba, era demasiado joven, tenía una vida por delante, todos estos comentarios que de pronto se llegan a hacer y que, bueno, al final, como dicen por ahí, ¿no? Lo único seguro en esta vida es la muerte. Así es, ¿no? Y justo, o sea, nos duele a veces más ver morir a una persona que tiene muy corta edad, como ahorita comentamos, ¿no? Y niños, adolescentes, 12, 15 años, algún accidente de los chicos de 20, 25 años y que dicen, tiene toda una vida por delante. Sí, y por eso es que nos da tanto miedo hablar de este tema, ¿no? Porque las emociones que provoca la muerte tienen emociones completamente en choque. ¿Y qué es lo que también provoca la muerte? Es algo que se le conoce como duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es una reacción natural ante una pérdida. ¿Podemos evitar el duelo? No podemos evitar el duelo. Nos tiene que doler porque justo es el estado de choque emocional que tenemos que tener primero para entender y asimilar una pérdida. El duelo, claro está, es por causa de muerte, ¿no? Pero no solamente tenemos que hablar de duelo cuando hablamos acerca de la muerte. También podemos vivir un duelo porque un cambio de casa, un cambio de trabajo, terminé una licenciatura, una ingeniería y entonces decimos, híjole, ¿y ahora qué sigue, no? Y eso me duele. Y entonces los duelos llegan a ser muy constantes durante mucho tiempo porque todo el tiempo estamos viviendo duelos, todo el tiempo, ¿no? Un duelo por una pérdida puede durar entre 6 meses a un año. ¿Qué es lo que depende? Depende, en este caso, lo que ahorita te comentaba, Karina, el hecho de que nos perdí, no lo sé, perdí mi par de calcetines favoritos y bueno, me va a durar a lo mejor un mes ese duelo, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un duelo por una pérdida, un ser querido, un amigo, incluso hasta una mascota, nos puede durar 6 meses, un año, y está dentro de la parte, vamos a llamarlo, correcta de vivir un duelo, ¿no? De 6 meses a un año. Ese es lo que tiene que vivir nuestro proceso de duelo. Pero ¿qué es lo que lo hace especial en esta parte del duelo hablando acerca de muerte? El luto. ¿Qué es el luto? El luto es una aflicción que da por un sentimiento de pérdida y tristeza. Es decir, cuando nosotros perdemos a un ser querido, normalmente siempre estamos teniendo emociones en choque muy fuerte. Me puedo sentir tal vez tranquilo porque ya lo veía sufriendo mucho por una enfermedad. Pero como ahorita lo decías, Karina, ¿no? Quizás era un niño y por un accidente se cayó o algo pasó y muere. Entonces, mis emociones en choque llegan a ser otras. El luto, a pesar que puede ser un proceso como el duelo, que todos tenemos que vivirlo,
el luto se vive de diferente manera por cada persona que lo estamos, que estamos sintiendo eso, ¿no? La pérdida. Entonces, justo cuando hablamos de luto, nos referimos a ese tiempo que nos permitimos nosotros entender, sentir, vivir tristezas, vivir ese dolor que nos ocasiona perder a una persona que amamos, ¿no? Y entonces muchas veces el luto puede convertirse en diferentes comportamientos, es decir, sociales. Hablamos mucho de que quizás en la parte social yo o busco mucha gente para poder cuidar mi luto y para poder vivir mi dolor como a mí me gustaría vivirlo, o me aíslo, ¿no? Y entonces también a veces cuando tenemos esta parte de luto socialmente, tenemos como estos puntos donde podemos abrirnos con la gente y decir, mira, me siento mal por esto, me siento triste por esto. Por ejemplo, en la parte de los personales, hay muchas personas que viven su luto vistiéndose de negro, ¿no? Y entonces puede pasar 5 meses, puede pasar 7 meses y la persona, a lo mejor no todos los días, pero quizás si una persona murió un viernes, bueno, todos los viernes prendemos una veladora y nos vestimos de negro, porque recordamos y vivimos un luto por esta pérdida. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a seguir como ciertos, yo le llamo ciertas reglas sociales, hablando en cuestiones de duelo, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta parte de los personales, quizás mi manera de vivir mi duelo, hay muchas personas que durante un año, en lo que cumple el año luctuoso, no escuchan música, no pueden ir a fiestas o no quieren ir a fiestas, porque es la manera en la que una persona puede guardar este proceso, ¿no? O al contrario, hay personas que dicen, bueno, no sé, a mi hermano, a mi amigo no le gustaría verme triste, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos de fiesta, nos ponemos una playera que a lo mejor era del equipo favorito de algún deporte, no sé, practicamos algún deporte que practicábamos juntos. Entonces, el luto nos permite dar un vistazo a esta parte de nuestro dolor. Es decir, es la parte más bonita de todo el duelo, porque en esta parte nos apapachamos, sea de manera individual o nos apapachamos de manera social, ¿no? También, por ejemplo, el punto religioso. Muchas religiones practican sus lutos de manera diferente. Hay algunas que practican sus misas, hay otras que practican unos bailes, otras que practican otros rituales. Cada quien practica diferentes maneras de poder vivir este proceso de los lutos, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando muere alguna mascota, decimos, me gustaría tener otra mascota, pero por respeto a no voy a tener una mascota hasta dentro de 2 años, ¿no? Y entonces esa es la manera en la que yo voy viviendo y voy creciendo con este luto y justo, o sea, es la manera en la que me voy a adaptar. Por eso es que te comentaba, Karina, o sea, el luto es la parte del apapacho personal, porque en él te dejas apapachar por la sociedad, pero también te dejas apapachar por tus ideas y también das un vistazo a lo profundo de ti, ¿no? ¿Qué es lo que me duele? ¿Por qué me está doliendo? ¿Y qué significa esta pérdida para mí? No sé si hay alguna duda hasta aquí, Karina. De momento no, y me parece justo muy interesante todo lo que nos mencionas, ¿no? De cómo cada quien vive este luto de acuerdo a su propia personalidad, a su propio contexto, a su propia cultura, a su propia religión. Y bueno, ¿no? También esta parte en la que luego mencionan el luto como un respeto, ¿no? Lo que mencionabas, el ejemplo de las mascotas. Falleció mi mascota, no voy a tener otra mascota hasta que pase cierto tiempo, ¿no? Como he escuchado esta palabra que dicen, voy a guardar ese luto, ¿no? Como quien dice, ese respeto por mi ser querido que ya no está, ¿no? Que perdí. Entonces, pues sí, es interesante ver, ¿no? Cómo cada quien lo vive, cómo cada quien lo siente y que al final, pues es una parte, me gustó como lo dices, apapachadora para uno mismo, ¿no? Y pues es solamente el inicio, imagino, de lo que se va convirtiendo el duelo o cómo va yendo. Bueno, el duelo es un proceso que tenemos que vivir todos. Podemos iniciar por diferentes etapas, que más adelante las vamos a ver,
pero justo podemos iniciar por diferentes etapas y el duelo puede comenzar, o más bien comienza desde el momento de la pérdida. Ahí comienza nuestro duelo. El luto puede comenzar días posteriores. Por ejemplo, en la parte religiosa, hay algunas familias que acostumbran, no lo sé, después de un deceso, 9 días más, reunirse, hacer algunas oraciones, comer todos juntos como familia, y quizás el luto no comenzó el día de la muerte, quizás el luto comenzó 2 días después, cuando comenzamos a reunirnos con los que estamos vivos, ¿no? Y entonces el escuchar el dolor de cada uno, escuchar las ideas, pensamientos, y a mí me gustaría hacer alguna misa, a mí me gustaría cantarle una canción, a mí me gustaría lo que sea, eso es el luto, ¿no? Entonces, el luto es lo que diferencia el punto del duelo. Yo te comentaba ahorita, el duelo a veces siempre es por una pérdida, pero lo que le hace la diferencia de lo que es una pérdida por cualquier objeto, mascota, persona, o lo que sea, el luto es lo que hace la diferencia cuando hablamos del tema de la muerte, ¿sí? Entonces, hay diferentes maneras de poder vivirse y sobre todo nos vamos a ir adaptando. Más adelante iremos viendo cómo todos los lutos se van relacionando justo a esta parte, ¿vale? Ok. Y entonces me gustaría hablar también acerca de los tipos de duelo. Los tipos de duelo, los más reconocidos, son 5. Es decir, existe el duelo patológico. El duelo patológico es un duelo que, como yo te comentaba, el duelo, vamos a llamarle de una manera sana, normal, tiene que durar de 6 meses a un año. Cuando se vive un duelo patológico, normalmente pasa el año, pasan 2, 3 años, 4 años, y incluso hay personas que llegan a comentar, me sigue doliendo como el primer día que te fuiste, ¿no? O personas que dicen, yo sin esta persona no voy a poder. Y entonces literal no va a poder porque no quiere hacer nada, ¿no? Y puede pasar mucho tiempo. Los primeros días del duelo es algo normal, que no quieras hacer nada, que te sientas triste, poder vivir y experimentar nuestras emociones. Pero justo cuando hablamos ya de tiempo posterior a ese año, ya estamos contemplando que es un duelo patológico. Es decir, se vuelve patológico porque no tiene un momento en donde pueda llegar a solucionar algo, ¿no? El siguiente tipo de duelo es un duelo ausente. ¿Qué es un duelo ausente? ¿Alguna vez, Karina, has visto la película de Hachiko? Cuando hablamos, por ejemplo, de este perrito que sale en la película, es un perrito que todos los días va a esperar a su dueño a la estación del tren. El dueño muere y entonces el perrito todo el tiempo está con esa esperanza de que un día lo va a volver a ver bajar de ese tren, ¿no? Y muchas veces nos ocurre así. Cuando hablamos de un duelo ausente, estamos en un momento en donde si esta persona que murió llegaba todos los días a comer a las 3 de la tarde, todos los días a las 3 de la tarde volteó a ver a esa puerta donde él entraba o ella entraba, y entonces siempre trato de identificar que va a entrar, ¿no? Y entonces el momento en el que no lo veo entrar, comienza esta parte del duelo. Nos marca mucho esta ausencia, ¿no? El duelo ausente se caracteriza justo por eso, porque muchas veces hay personas que incluso dicen, me llegó nuevamente su aroma, ¿no? O me pareció que lo escuché, creo que anoche entre sueños escuché su voz, ¿no? O lo soñé y cuando desperté no estaba, ¿no? Entonces, este tipo de duelo son justo estas características. Se marca mucho por la ausencia de la persona y entonces es ahí donde nos hace sentirnos, pues, aún con mayor potencia esta parte del duelo. Incluso puede marcarse desde el punto de nuestro luto o puede marcarse a lo largo de todo el proceso del duelo, ¿sí? El duelo desautorizado. ¿Alguna vez has escuchado que una persona se llega a sentir triste porque perdió su calcetín favorito? Bueno, hay pérdidas. Sí, he sido esa persona. Ha sido esa persona, perfecto. Fíjate que así como tú, hay personas que se sienten tristes porque perdieron un billete de 20 pesos, porque perdieron su calcetín favorito, incluso hasta porque se perdieron el final de una telenovela o el final de un partido de fútbol. Vivimos un duelo, ¿no? Porque decimos, esto es algo que yo esperaba o que yo idealicé en algún momento y me está doliendo,
¿no? También cuando hay muerte bueno, más bien pérdida por muerte, hablamos mucho de estos duelos desautorizados. Por ejemplo, eh, mi mamá, mi papá se sienten tristes porque murió el señor de la tienda de la esquina. No vivían con el señor, no lo veían más que para ir a la tienda, no lo frecuentaban de tal manera como una amistad, pero les dolió, ¿no? Y entonces es permitido poder vivir justo esta parte del duelo, ¿no? También algunos duelos desautorizados pues llegan a ser por algo tan común que para otras personas puede resultar, no sé, a lo mejor objeto de burla, algo ridículo, pero para otra persona le está doliendo y es válido, ¿no? Pero justo no lo queremos expresar. ¿Cómo me voy a sentir triste porque murió el señor de la tienda? ¿Cómo me voy a sentir triste porque me Ok. perdí el final de la serie que estaba viendo? ¿No? O sea, a veces tenemos muy presente esta parte del duelo. También hay algo que Y se llama duelo sin resolver. El duelo sin resolver es muy intermitente. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que nosotros creemos que ya vivimos un duelo, ¿no? Esto ocurre mucho incluso con las parejas, incluye mucho en la parte de la muerte de algún ser querido, porque llega un cierto punto en donde quizás yo ya viví un duelo y entonces pasó, no lo sé, 5 meses y digo, ya, me siento bien, ¿no? Y entonces más adelante llega este punto en donde vuelvo a vivir alguna experiencia. Si hablamos de muerte, bueno, murió algún otro ser querido en este término de 5 meses, 6 meses. O cuando hablamos de pareja, por ejemplo, yo digo, ya lo superé, ya logré vivir este duelo. Y entonces más adelante con alguna canción, con alguna película, con un comentario que nos hicieron, con una fotografía que vimos, nos vuelve a recordar, ¿no? Y es lo que llamamos el famoso, me abrió nuevamente una herida, ¿no? No es que te haya abierto una herida, sino que más bien nunca cerró. Y entonces a veces ocurre eso, ¿sí? Y bueno, el duelo anticipado. Hay algo que se llama cuidados paliativos. Su función principal de los cuidados paliativos, bueno, tiene muchas, pero una de las principales es dar un acompañamiento a una persona con una enfermedad terminal hasta el punto en donde muere. Pero bueno, no solamente es hacia una persona que tiene la enfermedad, sino en este caso los cuidados paliativos también ayudan a abarcar esta parte de la familia y se da un acompañamiento a la familia, ¿sí? Y se va dando ese acompañamiento hacia una persona en enfermedad terminal y la familia en cuestión emocional. Se dice que se preparan para el día de la muerte. Se puede preparar, pero eso no va a evitar que no duela. Yo te comentaba, Karina, al principio, el duelo no se puede evitar. Y eso es algo que tenemos que llevar siempre, porque gracias a los duelos podemos ir aprendiendo. Pero a pesar de que tú te puedes preparar con esta parte de los cuidados paliativos, o se ve mucho, por ejemplo, en las relaciones también de pareja, ya vamos viendo quizás que la relación ya no está funcionando, ya hay menos comunicación, hay insultos incluso, y entonces lo que deseamos ya es como terminar, porque dentro de esta relación podemos llegar a vivir un duelo, ¿no? Y ese duelo también es anticipado. Yo me preparo para ese momento. No quiere decir que no te va a doler, pero es más sencillo poder prepararte para esto, ¿sí? ¿Hay alguna duda, ok. Katrina? No, ¿Algún solo comentario? comentarios, ¿no? Cuéntanos. Ajá. Por ejemplo, lo que mencionas ahorita, cuando dicen, ¿no? Viví el duelo dentro de la relación, ¿no? Entonces, como que esa parte se asemeja a lo que mencionabas, ¿no? A personas o familias que quizá alguno de los miembros tiene algún tipo de enfermedad terminal y de alguna manera, ¿no? Se van preparando para saber, que pues ya le queda poco tiempo, a lo mejor ya tiene meses, a lo mejor ya es una enfermedad irreversible. Y justo, ¿no? O sea, de alguna manera, bueno, te lo digo por experiencia propia, ¿no? Te preparas porque sabes que pues es algo inevitable que va a suceder, pero de todos modos el momento en el que sucede es otra cosa, ¿no? O sea, como dices, sí te anticipas, te preparas, pero ya vivirlo, pues ya es totalmente distinto. Así es, justo cuando hablamos del duelo anticipado, como ahorita ponías el ejemplo, eh, no solamente nos va a volver a doler, sino que como nosotros nos vamos preparando, o este gran apoyo como son los cuidados paliativos en cuestión de una enfermedad, eh,
a cualquiera y podemos vivirlo durante todo este proceso. Es un año lo que 6 meses a un año lo que dura un duelo, y dentro de este duelo podemos ir cambiando a diferentes tipos de duelo, pero claro está que tenemos que ir como también poniendo de nuestra parte para poder vivirlo sanamente, ¿sí? Ok. Bueno, el duelo también es algo que yo te decía ahorita, es un proceso, pero este proceso se va a marcar de 5 etapas. Las 5 etapas del duelo hablamos de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Cuando hablamos de, por ejemplo, de la negación, yo siempre digo que esta es la etapa más rica, ¿no? ¿Por qué? Porque la negación es todo aquello que vamos a buscar para evitar sentir el dolor. Es decir, si a mí me está doliendo la pérdida por muerte, trato de hacer alguna actividad que me va a ayudar a vivir este dolor, pero sin sentir el dolor, es decir, voy a buscar el placer. Por ejemplo, es muy común, sobre todo en los jóvenes, cuando terminan una relación de pareja, la parte de la negación, muchos llegan a ir a un gimnasio, por ejemplo, o muchos que tienen algún trabajo se saturan de trabajo para no estar pensando en otras cosas. No lo sé, hay personas, por ejemplo, que comen mucho dulce. Es la clásica escena, por ejemplo, de las películas. Alguien está triste y entonces tiene su bote de 2 litros de helado, ¿no? Comiendo dulce todo el tiempo, porque esa Sí. satisfacción que nos da en algún momento este proceso de la negación, nos va a dar siempre el punto de placer. Nos va a evitar completamente el dolor. Por eso es que yo me niego, como dice la etapa negación, yo me niego a sentir ese dolor y voy en busca todo el tiempo del placer. Puede ser en Ok. diferentes procesos, como ahorita te decía, ya Sí. sea por alguna pérdida o puede ser por alguna ruptura incluso de pareja, ¿no? Este, Ok. sí, dime, me vas a hacer una... Entonces, por ejemplo, las personas que después de una pérdida que se refugian de pronto con mucho en el alcohol, ¿no? O sea, podríamos estar hablando también de que se encuentran en esta parte de la negación, como esta Así parte es. para evadir la realidad. Así es, totalmente. Se dice Sí. que buscamos compensadores, ¿no? Y los compensadores, pues justo son estos, son todo aquello que me va a dar el placer. Uno de los compensadores muy famosos siempre es otra persona, ¿no? Queremos Ah, sentirnos sí. apapachados por otras personas cuando hablamos ya se hace de pareja o cuando hablamos de una ruptura, perdón, una muerte. En algún momento siempre buscamos rodearnos de esa familia, ¿no? Es lo que te decía ahorita en la parte Sí. del luto. Después de la muerte, la familia se sigue reuniendo y hacen algunas oraciones, o depende, no sé, depende de muchas cosas, cultura, tradiciones, religiones, de muchas cosas depende, pero justo la negación siempre va a permanecer ahí, ¿no? Y entonces, por eso es que te decía, es la etapa más rica, no rica porque nos va a dar mucho aprendizaje, rica porque buscamos todo lo rico, todo el punto placentero. Y entonces, de esto se trata esta etapa. ¿Vale? Ahora, hablemos de la ira. La ira es el momento en donde llegan todas esas preguntas que no me dejan en paz, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no le tocó a otra persona? Incluso yo he escuchado mucha gente que dentro de su enojo comenta, ¿no? ¿Por qué no se lleva a todos aquellos que andan robando y andan haciendo el mal? ¿Por qué se llevó a él que no hacía nada? ¿No? Es enojo, es frustración, porque no logramos entender la pérdida. Cuando hablamos de una pareja, por ejemplo, hablamos de que la ira siempre es, no valoró lo que yo hice, no me dio mi lugar, no esto, no el otro. Entonces empezamos a buscar muchas preguntas, muchos conceptos de por qué no pasaron así las cosas, ¿no? Dentro del duelo seguimos buscando esta parte en donde nos sentimos mal, pero buscamos siempre esa luz al final del túnel, ¿no? Y la ira nos permite también llegar a eso. También la ira no solamente es enojo, es miedo también. Miedo a afrontar la realidad, como ahorita comentabas, ¿no? Miedo a no sentirme capaz de soportar este dolor que estoy sintiendo porque literalmente me quiero morir con él, ¿no? Entonces, la ira llega por ese punto. Es importante aclarar, Karina, que las etapas del duelo
nunca son lineales. Es decir, yo aquí te las puse como en orden, ¿no? Negación, ira, negociación, pero no van de A a B, C. Puedes entrar por la etapa que sea y quizás tú y yo, Karina, somos, no sé, hermanos, ¿no? Y muere nuestra mamá. Y entonces, a pesar de que es la misma pérdida, a pesar de que es el mismo proceso, como es el duelo, tú puedes entrar quizás por la etapa de la ira y yo por la negación, ¿no? Y entonces cada quien vive su proceso de manera diferente. Por eso es que a veces llega a haber esta confusión incluso entre familias en donde dice, es que ya pasó mucho tiempo, ya no le llores, ¿no? Y pues el otro quiere seguir llorando, llorando, porque está en una etapa tal vez de depresión, de frustración, y nosotros ya aceptamos, ¿no? Entonces es como, no son carreritas. Y justo el ejemplo más claro de las etapas del duelo es una montaña rusa, ¿no? Porque a veces nos sentimos ya en la cima y estamos muy contentos, pero después nos da una picada tremenda que nos va a doler mucho. Y entonces así vamos, ¿no? Subiendo, bajando. Nunca es lineal, es intermitente, ¿sí? Porque justo puede que en un momento ya me siento bien y una semana después me vuelvo a sentir malo, me vuelvo a sentir enojado por todo. Eso es importante. Hay personas que se enojan hasta porque pasó la mosca, ¿no? Y eso es a otras personas solamente entienden que pues en algún momento estás enojado, no entienden por qué, pero todo el tiempo estás así, desde que te levantas hasta que te duermes, ¿no? O luego te enojas hasta porque soñaste feo, o porque soñaste bonito, también no te permites estar tranquilo ni feliz porque estás enojado, porque estás triste, ¿no? Entonces la ira es así como se manifiesta en estas etapas. La negociación. Esto ocurre mucho con personas que, sobre todo las familias que tienen una persona con enfermedad terminal. Es decir, el doctor ya nos dijo que ya no hay nada por hacer, que la persona que está dentro está sufriendo mucho, que ya le metieron quién sabe cuánto medicamento y no está respondiendo, y entonces prácticamente nos lo están desahuciando. Y llega un momento en el que nosotros, dentro de nuestra negociación, por quizás un duelo anticipado, empezamos a negociar con el doctor, ¿no? De métale la medicina que necesite, ¿no? Usted haga lo que tenga que hacer necesario. Ya nos dijo el doctor que va a sufrir. Ya ni siquiera estamos pensando en esa persona. Estamos pensando en nosotros, porque no nos gusta el dolor. Y entonces, justo, la negociación es para eso, ¿no? Yo negocio muchas alternativas con tal de no sentir el dolor. El ser humano fue educado para siempre buscar el bien, el placer, lo bonito, ¿no? Pero no fue educado para también afrontar el dolor. Por eso es que hay muchas personas, creo que la mayoría, siempre se llegan a encontrar en este punto de la negociación con algunas cosas que puede hacer, algunos saboteos para no sentir justo este dolor, ¿no? Y entonces nos frustramos, si nos duele, nos frustramos, porque no estamos siendo educados para ello, ¿vale? Ahora, la depresión. La depresión es una etapa, yo creo que es la etapa más bonita de todas, porque es donde te permites apapacharte, porque es donde permites conocer tus propias emociones. Nos sentimos tristes, nos sentimos melancólicos, el día está triste, incluso hasta el cafecito que nos tomamos en la mañana está triste porque yo me lo tomaba siempre con esa persona. A veces ocurre mucho eso. La depresión, muchas veces decimos, es que depresión, escuchamos más bien la palabra y nos alarmamos, ¿no? Pero esta depresión dentro de la etapa del duelo es una depresión pasajera que se tiene que vivir. Justo, se tiene que vivir para que no se vuelva crónica, porque cuando se vuelve crónica entonces ya se vuelve un duelo patológico. Pero cuando nosotros hablamos de este punto de depresión, tenemos que aprender a conocer nuestra tristeza, conocer por qué me siento triste y apapachar esa tristeza, ¿sí? O sea, necesitamos ir conociendo cada emoción que se presenta dentro de la depresión, porque es aquí donde se intensifica esa montaña rusa que te hablaba hace rato, ¿no? A veces me siento muy tranquilo y hay veces que me siento muy mal y me siento muy triste. Y también está bien sentirse triste, sentirse mal y también no tener ganas tal vez un día de no hacer algo, ¿no? A lo mejor tenemos una rutina, a lo mejor tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a clases, tenemos que ir, no lo sé, si estoy siempre en casa, pues tenemos que buscar el mandado y la comida y demás, ¿no? Pero un día no queremos hacer nada y también está bien. Entonces, la depresión justo llega en ese punto. Muchas veces lo vemos como algo malo de no me quiero sentir triste, ¿no? O por ejemplo,
hay personas que dicen, es que tengo muchas ganas de llorar, y se les dice, pues llora, no pasa nada. No, pero es que no está bien llorar, ya no le voy a llorar porque ya está descansando. Y entonces nosotros mismos empezamos a sabotear esta parte de la depresión en vez de poder conocerla. Conoce mi tristeza, ¿sí? Eso es importante. Y bueno, por último, la aceptación. La aceptación es como el punto en donde ya conocimos la parte de la depresión, o si es como la primera etapa que vamos a vivir dentro de nuestro duelo, estamos aceptando la realidad, aceptamos la muerte. Con esto no quiere decir que nos va a dejar de doler, te va a doler, pero ahora ya tienes conciencia justamente de que este dolor tiene que ser por algo, que algo tenemos que aprender y que tal vez será lo mejor, ¿sí? Cuando hablamos de un accidente, sobre todo de jóvenes, es muy poco probable que lleguemos por la parte de la aceptación, por este punto de choque de emociones, pero también se llega a dar. Y si hay personas que aceptan la realidad y dicen, pues es que iba a alta velocidad o fue un accidente, a cualquiera le pudo pasar, pues justo en este proceso, en esta etapa, es muy común poder lograr esa aceptación, ¿sí? ¿Cómo ves, Karina? Ay, no, pues sin duda muy, muy interesante, porque además creo que aquí influye también entonces mucho, por ejemplo, lo que rodea a esa muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, qué tipo de muerte fue precisamente y a lo mejor también el tipo de personalidad de la persona, quizás sus redes de apoyo, ¿no? O sea, me parece que de pronto estas cosas podrían como que influir para en qué etapa del duelo se queda o cómo se va moviendo, ¿no? Cómo las va viviendo. Sí, así es. De hecho, algo que tenemos que ser conscientes cuando vivimos un duelo es, primero, cada cabeza es un mundo y son emociones Sí. diferentes. Tú y yo podemos vivir un mismo proceso de duelo, pero las emociones que tú sientes no van a ser las mismas a las que yo siento, ¿no? Y entonces justamente a veces tenemos que dar como esta pauta a permitirnos sentir y sentir el dolor para poder ir conociendo por qué me duele, qué es lo que está pasando. Quizás no será tan fácil para mí identificar porque soy doliente, no voy a poder identificar, diferentes emociones, diferentes sentimientos diferentes, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ahora, pues tú dirás, Karina, ya me hablaste de todo lo feo, todo el dolor, toda la tristeza. Bueno, yo te decía ahorita, el duelo, así como el tema de la muerte, están muy conocidos por puntos donde no quiero vivir, ¿no? No quiero vivir esto, me duele, lo voy a evadir, no quiero. Muchas veces, por ejemplo, hay personas que dicen, no me quiero volver a enamorar porque me va a volver a doler, ¿no? Y entonces no se enamoran, pero también les duele estar sin una pareja, ¿no? Entonces no sabemos ni para aquí ni para allá, ¿no? Entonces siempre estamos como en ese punto. Los puntos más importantes para poder vivir un duelo, yo te hice un listado para que más o menos vayamos en la misma sintonía, ¿vale? Primer punto, cuéntale a los demás cómo te sientes. Ojo, no es ir por la vida contando cómo nos sentimos a todo mundo. Normalmente siempre tenemos algún amigo o alguna amiga que siempre nos está escuchando, ¿no? Y creo que eso es algo importante, acercarnos a lo mejor mi familia no me puede escuchar porque vivimos la misma pérdida todos, pero me puedo acercar a alguna amistad y ser muy claro con lo que quiero, ¿no? O sea, solamente quiero que me escuches, no me digas nada, déjame llorar sin que me digas nada y está bien, ¿no? O sea, justo a veces nos ayuda un poco eso. Pero a veces nos pasa también que somos esa persona que buscan cuando tienen este proceso de duelo, ¿no? Y entonces, cuando hablamos acerca de este proceso donde nos buscan a nosotros, una recomendación para todos es escucha, solamente escucha. Muchas veces creemos saberlo todo y decir, ya va a pasar, no pasa nada, todo va a estar bien. Y no, realmente es que eso no funciona, ¿no? Cuando nosotros seamos esa persona a la cual van a buscar justamente, yo les quiero dar una recomendación. Hay palabras clave, ¿no? Y palabras también que destruyen todo lo que tenemos. Una de ellas es,
llegar con alguien doliente y decir, no pasa nada. No, a ver, espérate, sí pasó, se murió y pasó algo muy fuerte, ¿no? Todo va a estar bien, o el tiempo lo cura todo. Son palabras que no encuadran, ¿no? Yo te entiendo, sé lo que sientes, no lo entendemos. Simplemente a veces es importante solo estar y no forzar nada, porque si no, más adelante vamos a evitar que esta persona se pueda acercar, o incluso si nos lo dicen, pues nos va a incomodar y no vamos a querer volver a acercarnos a esa persona, ¿no? El siguiente punto es un pasatiempo. Busca un pasatiempo. Ojo, yo hablaba ahorita contigo acerca de la negación, ¿no? Y hablamos de que la negación pues era como todo lo placentero. Un pasatiempo no tiene que ser el que te va a evitar sentir tu dolor. Puede ser un doliente, pero puede ser funcional. Es decir, puedes estar triste, pero si a ti te gusta mucho bailar, ve y baila. Puedes estar triste, pero si a ti te gusta, no sé, tomarte un cafecito, hazlo, ¿no? Y entonces, o salir con amigos, o ir al cine, te gustan mucho las películas y te relajan, hazlo. Hay personas que les gustan mucho los deportes, entonces cualquier pasatiempo que puedas tú permitirte hacer es bueno, ¿no? Alguna lectura, comienza a formar el hábito incluso de la lectura. Cuando tú te permites vivir un duelo, hay muchos libros incluso que te pueden ayudar mucho para este tema especial de la muerte, ¿no? Entonces, buscar justamente un pasatiempo te va a ayudar mucho. Hacer, por ejemplo, una playlist de música, yo te recomiendo algo que sea música muy alegre, ¿no? Porque de por sí nos sentimos tristes y ponemos la música más triste que tenemos en nuestro repertorio, entonces nos vamos a sentir más tristes todavía y no va a funcionar. Entonces yo te recomiendo que mejor pongas alguna música que sea alegre, que te haga bailar, que te haga cantar, y si eso te va a ayudar, hazlo, ¿no? Cuida tu alimentación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos sentimos tristes, yo les pongo ahorita el ejemplo, ¿no? De los 2 litros de helado, ¿no? O el alcohol, como tú lo comentabas, Karina. O muchas veces también es comer muchas grasas o sentirnos, ni siquiera nos sentimos satisfechos, nos sentimos muy llenos porque preferimos sentir el dolor, pues en algún momento físico, porque una indigestión o algo pasó conmigo, a sentir el dolor emocional, ¿no? Y yo ahorita les decía, cuando vivimos un duelo, somos los principales saboteadores de todas nuestras emociones, ¿no? Entonces es importante eso, cuidar nuestra alimentación, tomar siempre algo fresco ayuda, ¿no? Cítricos, eso ayuda mucho. Entonces trata como de ir viviendo esta parte, ¿no? Un diario emocional, esto también es importante. Yo creo que todos niños, adolescentes, bueno, más bien cuando éramos niños, adolescentes, todos hicimos un diario en algún momento, ¿no? Y entonces poníamos ahí, querido diario, hoy me pasó esto, ¿no? Y entonces contábamos todo lo que nos pasaba en el día. Lo mismo es aquí, pero ahora es conociendo nuestras emociones. Es decir, tenemos un diario emocional que nos va a permitir escribir, hoy me sentí triste por esto, ¿no? Y me permití llorar y me permití sentir este cansancio emocional incluso, me permití sentir un dolor de cabeza por estar pensando y pensando y pensando, pero aprendí que no tengo que estar pensando, ¿no? Y entonces el diario justo nos va a ayudar a encontrar respuestas incluso a veces a preguntas que nos van surgiendo, ¿no? Eso es algo muy importante. Y bueno, algo que también es muy importante es busca ayuda profesional, psicólogos, tanatólogos, algún grupo de apoyo emocional, lo que sea, ¿sí? Tienes que buscar alguna ayuda profesional que te pueda brindar esta herramienta que tú quieres, que te escuche, que te ayude tal vez a llorar, porque dices, tengo muchas ganas de llorar, pero en mi casa no puedo hacerlo. Bueno, ve con un psicólogo y el psicólogo te va a ayudar a justamente este proceso. Ve con un tanatólogo que te va a ir indicando justo las etapas de tus duelos y cómo vas viviendo y a lo mejor en dónde nos estamos retrasando un poquito y dónde tenemos que trabajar más este duelo, ¿no? Los grupos de apoyo emocional muchas veces no sabemos o nos da pena llorar, y en estos grupos creo que es lo que más logramos hacer, ¿no? Y es satisfactorio para todos. Entonces, buscarlo justo ayuda mucho, ¿sí? ¿Cómo ves, Karina? Pues son puntos muy interesantes de conocer y que de pronto pues no sabemos, ¿no? Pero pues ahorita escuchándolos pueden ser de mucha ayuda. Por ejemplo, se me ocurría el de buscar un pasatiempo, de alguna manera a lo mejor, no sé,
quizá podría ser como otra manera de canalizar, ¿no? También estas emociones. De pronto, a lo mejor pierdes a alguien y te metes a un taller, no sé, de pintura, ¿no? Entonces, quizá la forma de expresarte también la puedes hacer, ¿no? A través del arte o de diferentes actividades. Así es, claro que sí. O sea, el arte, las actividades, la música. En algún momento conocía yo a una persona, esta persona era músico, ¿no? Y entonces rompe una relación que tenía 10 años, tenía 10 años ya esta relación, se fractura, termina la relación y entonces uno de sus pasatiempos, justo, y que le ayudó mucho en esta parte del duelo, pues era que cantaba las canciones que aprendió a tocar, e incluso sacaba más canciones, ¿no? Porque cada una representaba pues un momento diferente dentro de este proceso, ¿no? Entonces sí, claro está, o sea, son parte de estos pequeños momentos que tenemos que ir viviendo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ir como logrando, ¿no? Ahora, Sí. también algo que es importante, porque en este punto hablamos como la parte social, la parte física incluso. Ahora hablemos de la parte emocional, porque casi nadie quiere tocar este tema, ¿no? Porque duele, porque lloramos, porque estamos tristes, porque estamos alegres, no los conocemos, ¿no? Entonces, a veces cuando perdemos a alguien, siempre tenemos como esta fractura de la realidad, donde no quisiera que fuera así, donde quisiera que fuera una pesadilla, y entonces conforme va pasando el tiempo nos vamos sintiendo más tranquilos, pero eso no quita que se va a ir el dolor definitivamente. ¿Pero qué puede ayudar a esto? Yo le digo que son pequeños rituales, es decir, honra la memoria desde tu realidad. Sabes bien que no va a regresar. Sabes bien que se fue, que te duele, que se haya ido, que te duelen los recuerdos, pero honrar desde tu realidad, puedes hacer pequeños rituales para poder lograr este punto. Es decir, si era su cumpleaños, si le gustaba, no lo sé, un plato de pozole, bueno, pues ese día quizás prepara tu pozole y siéntate a comer, ¿no? El pozole y ponle su plato también, ¿no? Porque son pequeños rituales que tienes que llegar a hacer. Hay personas que ponen una fotografía y le prenden una veladora y entonces ese es un ritual que hacen. Algunos hacen una oración, algunos le cantan una canción, algunos platican solamente, y platican y cómo se sienten y cómo les está golpeando su ausencia y qué es lo que viven y, o sea, platican todo eso. Es justo el honrar la memoria de una persona desde la realidad es no ignores que la persona no va a volver, pero puedes ser un doliente que vas a funcionar conforme va pasando todo el tiempo. Claro está que el tiempo no lo cura todo, pero te puedes hacer una buena herramienta con ese tiempo. Y entonces puede dolerte, puedes llorar, pero también puedes aprender de cada una de estas experiencias, ¿sí? Ahora, expresa tus emociones. El diario que ahorita les comentaba era algo que nos puede ayudar mucho. Expresar las emociones casi nadie lo hace porque nos da miedo, ¿no? Sobre todo hay ciertas ideas erróneas en donde en la sociedad los marcan, ¿no? Por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? Y entonces yo soy hombre, yo tengo que ser la fortaleza de mi familia, la fortaleza de los amigos. Si el que murió fue un amigo, soy la fortaleza de los amigos o de las amigas, ¿no? Y entonces, como los hombres no lloran, no nos permitimos expresar esa tristeza y nos la vamos guardando, guardando todo el tiempo hasta un momento en el que vamos a explotar, ¿no? Expresar tus emociones, para poder expresarlas, tienes que conocerlas. No puedes expresar algo que no conoces, ¿no? Entonces, justo aquí entra una frase de un libro que me gusta mucho, que dice, no hay nada que aprender de las plantas y no hay nada que decir de ellas. A veces cuando estamos en un momento de dolor, es bueno contarte a ti mismo cómo te sientes y sacar poco a poco todo este proceso que nos está haciendo daño, ¿sí? También hay algunas otras técnicas, por ejemplo, hay algo que se llama risoterapia o danzaterapia. Ahorita yo les comentaba acerca de los grupos de apoyo emocional. Muchas veces estas técnicas llegan a servir de mucho. Hace una reacción tanto química como física y emocional en nuestro cuerpo. Y entonces no nos va a quitar el dolor, pero nos va a permitir agarrar un poquito de fuerza, y a lo mismo que la danza terapia,
¿no? Cuando muchas personas llegan a ir con un tanatólogo o un psicólogo, hay algo que se llama psicodrama, y dentro de una caracterización de algún personaje llegan a expresar el dolor que llegan a sentir, ¿no? Ahorita hablamos, por ejemplo, de alguna actividad, un pasatiempo. A lo mejor no sabes cómo expresar tus emociones, puedes buscar el teatro, ¿no? Y ir a verlo y ir a actuar también, si te gusta actuar, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que empezar a hacer, empezar a soltarnos un poco en esta parte emocional. Recuerda y aprende. El dolor muchas veces no es porque la persona no está, sino por los recuerdos que nos deja. Y entonces tú puedes recordar y te va a doler, pero de cada recuerdo vas a tener algo significativo, ¿no? Por ejemplo, hace ya un poquito más de 10 años murió uno de mis abuelos, y entonces yo algo con lo que me quedé mucho fue con en una tradición que es justamente Día de Muertos, ¿no? Que le gustaba mucho, y entonces para mí fue de gran impacto, ¿no? Porque fue algo que cada que yo recordaba esa fecha, que era creo que la que más le gustaba, para mí era doloroso recordarlo. Sin embargo, aprendí de toda esta tradición, de lo que me enseñaba él. Entonces, el día que se va, honro su memoria, y entonces yo trato de cada Día de Muertos hacer algo diferente en nombre de él y porque yo lo aprendí para mí, ¿sí? Entonces, cada uno, así como al principio pensaba cómo elegiría morir, ahora también traiga a su mente estas personas que se han ido y que les ha dolido, y qué pueden aprender de ellas. Hay que hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué poder aprender de cada una de estas personas y qué legado nos deja, por así decirlo, ¿no? Que muchas veces yo le digo que es un testamento emocional, porque hablamos de un testamento físico. Muere una persona y entonces nos peleamos hasta los calcetines, ¿no? Pero cuando muere una persona también es válido entender un testamento emocional. ¿Qué me deja? ¿Qué aprendí de esa persona? ¿Qué puedo llevar a cabo de lo que yo veía que hacía esa persona con mucha pasión y que a mí me apasiona también, ¿no? Entonces, justo, a veces nos da como este plus la parte de recordar, porque nosotros queremos seguir aprendiendo de esto, pero tenemos que aprender a veces bajo el mismo dolor. Y bueno, despedirse simbólicamente, lo que yo les decía ahorita, los famosos rituales, ¿no? Por algo existen incluso los velorios, ¿no? Es una noche completa en donde es la última noche que verás el cuerpo físico de una persona. Por eso existen los panteones, porque es el lugar en donde tú vas a poder llegar con un ramo de flores y brindarle a esa lápida, ¿no? A esos restos humanos que tú conociste, que te marcaron a ti, y justo te va a dar esta lección y este aprendizaje. Yo creo que todos han visto en algún momento esta película de la imagen que les presento aquí, que es Pinocho, ¿no? Pinocho, en esta película, espero no contar la película a nadie, pero al final de esta película, algo que marca mucho a Pinocho es que se van todos, mueren todos, ¿no? Y entonces se queda totalmente solo. Y hay una frase que dice, él tuvo que salir y descubrir el mundo, y quizás el mundo también lo acogió, y quizás eso es lo que lo hace un niño de verdad. Y es una frase muy fuerte, porque muchas veces cuando hablamos del tema de la muerte, eso es lo que nos hace vivir una realidad. Saber que la vida pues es un instante y que tenemos que seguir aprendiendo y reflexionando. Hace unos cuantos días platicaba yo con una persona y me decía justo acerca de una pérdida que había tenido, y me decía, me hace recordar y me hace analizar un poco de mi vida. La muerte también es para eso. Quizás por eso nos da tanto miedo, ¿no? Entonces, creo que eso sería algo importante, ¿sí? ¿Hasta este punto tienen alguna duda, Karina? Claro, sí, hay algunas dudas que me gustaría preguntarte. Claro. Por ejemplo, ¿no? Ahorita pues nos has comentado pues varias técnicas, ¿no? ¿Qué podemos hacer como para permitirnos vivir este duelo, esta parte de dejar ir a las personas, honrarlas, pero por ejemplo, ¿aplicarían igual con niños y adolescentes? O sea, ¿ellos viven el duelo igual que los adultos? Fíjate que a pesar de que es un proceso idéntico, como es el proceso del duelo, mismas etapas,
Cuando hablamos de adolescentes y niños, no es lo mismo a la manera en la que lo vemos como adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso los niños, sus primeros duelos llegan a ser las mascotas, un conejito, un perrito, un gatito, ¿no? Llegan a ser las mascotas, entonces sus primeros duelos no son tan fuertes, por así decirlo, aunque eso no evita que les duela, claro que sí, pero son más como de un conocimiento, es su primer contacto con la muerte. Pueden ser las mascotas o pueden ser los abuelos, ¿no? Cuando muere un abuelo y somos niños, entonces vamos ahí como entendiendo muchas cosas acerca de la muerte. Yo tengo una recomendación siempre para los papis, sobre todo, cuando muera alguien dentro de la familia, alguna mascota, y el niño pregunte, ¿qué pasó? Tal vez no a las mismas palabras de nosotros, pero tratar de explicarles, tal vez hoy en día hacemos mucho uso de redes sociales y demás, hay videos que a veces explican un poquito cómo es la muerte para los niños, ¿no? Y entonces el punto es hablarles y tratar de tener el tacto con los niños o incluso adolescentes que van como entendiendo apenas este proceso de la muerte, tratar de llegarles a esas palabras, ¿no? Porque no lo van a entender de la misma manera de nosotros. Entonces, es importante no evadir la realidad, tener siempre el contacto de, sí, murió, pero que lo entienda a sus propias palabras y a la edad que corresponde, ¿sí? Entonces, la respuesta a tu pregunta es esa. Puede ser el mismo proceso como es el duelo, pero no va a ser la misma intensidad, ni las mismas emociones, ni las mismas características que va a componer tanto un duelo para niños como un duelo para adultos. Ok, y sí, importante mencionarlo, ¿no? Porque de pronto en nuestra cultura, adultocentrista, ¿no? A veces piensa uno, ah, pues es un niño, ni se acuerda de ella, ¿no? O cuando, por ejemplo, son niños pequeños y que llegan a perder a alguno de sus padres, ay, no, él está chiquito, él no entiende de esto, ¿no? O sea, como haciendo a un lado lo que ellos están pasando. Sí, exactamente. Fíjate, una vez conocí a un niño en una clase de regularización que daba y el niño tenía 6 años, acababa de morir su abuelo y entonces no llegaba su mamá por él y no llegaba y no llegaba y entonces cuando yo le pregunto, oye, pues, ¿qué te dijo tu mamá? Si venía, ¿qué hacemos? ¿No? El niño me dice, es que se murió mi abuelito, ¿no? Pero bien tranquilo. Y entonces yo me quedé como, ok, ¿no? Entonces no supe Sí. qué hacer en ese momento, pero para el niño es como, se murió, ¿no? Y no, tal vez no Sí. entiende lo que es eso. Pero justo si le explicamos cómo es la muerte para un niño, es más fácil que lo pueda entender y que justo no crezca con una realidad deformada, ¿no? Porque justo cuando crece con una realidad deformada y no entiende el proceso como tal de la muerte, va a llegar un momento en el que pues, lo va a tener que conocer en la adolescencia o en la parte adulta y entonces no va a tener idea de qué es lo que está pasando. Va a ser una primera experiencia, por así decirlo, ¿no? Sí, Entonces, claro. es importante siempre no fugarse de la realidad y siempre ser puntuales con todo eso. Ok, y justo retomando un poco la parte cultural, ¿qué es el duelo como mexicano? Teniendo en cuenta nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Ok, el duelo como mexicano. Hay mucha respuesta para esto porque tenemos que ver diferentes cositas. Primero, a lo mejor alguna religión, la cultura, la tradición, los pueblos, si es zona rural, urbana, o sea, tenemos que ver como un poco todo eso porque el mexicano se representa siempre por ser muy festivo, ¿no? Incluso tenemos un Día de Muertos, pero cuando hablamos de duelos, la cultura te lo marca como, ok, si eres creyente de algo, te vas al cielo, ¿no? Si, no sé, si crees no lo sé, en alguna otra cosa que no sea una religión, bueno, vas a otra dimensión, vas a otro plano, o simplemente dejas de existir, o sea, no hay como un concepto general para esto, ¿no? Siempre hay algo diferente en cada idea. Pero justo el mexicano, como ahorita te decía, tiene mucho esta costumbre de recordar e incluso dentro de nuestra festividad que tenemos o la parte festiva que nos compone como mexicanos, siempre tratamos de verle el lado bueno, ¿no? Y entonces es como una manera también de ir afrontando este proceso. A veces nos da tanto miedo hablar como el tema de la muerte,
¿no? Que pues decimos, no, o sea, no, ¿cómo va a existir eso de Día de Muertos? O hay personas que dicen, por ejemplo, es que con toda su fiesta están llamando a los muertos, ¿no? O están llamando a la muerte, y al ratito va a haber muchas muertes. Y entonces para uno puede ser así como de, ¿qué estás diciendo? Pero para ella tiene un significado, y entonces, pues la tradición, la costumbre, las ideas pueden variar mucho. El mexicano está compuesto de muchas ideas, ¿no? Que vienen de generaciones en generaciones en generaciones. Entonces, tenemos que ver justo esta parte. Sí, puede ser una fiesta, sí puede ser algo muy doloroso, puede ser algo que no queremos vivir, pero pues a final de cuentas, como mexicano tenemos que afrontarlo en algún momento, ¿verdad? Claro, sí, y por eso también de pronto me parece como un buen acercamiento, por ejemplo, con los niños, este tipo de películas, ¿no? Coco, El libro de la vida, la de Pinocho, como que de pronto pueden ser un primer acercamiento a lo mejor a tener como una idea, ¿no? De qué es la muerte, qué implica la pérdida, e irlo viviendo desde ahí. Sí, exactamente, así es. Y pues bueno, estamos llegando ya al final de este encuentro. Gracias por tan maravillosa aportación. Sin duda un tema muy interesante, complejo y a veces delicado de tratar, aunque tarde o temprano resulta inevitable pues en nuestra experiencia humana, ¿no? Y pues bueno, ¿algún último comentario o recomendación que te gustaría compartir con nosotros, Adrián? Bueno, solamente si tienen alguna duda, pueden seguirnos en redes sociales. En esta presentación están apareciendo ahí algunos datos para que puedan, pues puedan seguir, puedan resolver algunas dudas o incluso alguna atención. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Y sí, pues simplemente una última frase, ¿no? Hay una, hay una escritora, se llama Teresa de Jesús, en algunas religiones se le conoce como Santa Teresa de Jesús, y hablaba justo acerca de la muerte, ¿no? Y hay una frase que me gustó mucho, que decía, déjalos ir con amor, aprende del dolor y no te mueras con tus muertos, ¿no? Es muy importante esto, no morirse con sus muertos. Nos va a doler, pero es el fin de una vida para ellos, no para nosotros. Y con todo y el dolor tenemos que continuar, ¿verdad? Ok, qué bonita frase y también una manera de honrarlos, ¿no? A través de ese seguir uno viviendo. Sí, así es, así es. Y bueno, gracias a quienes nos están visualizando. Recuerden compartir este video. Para más contenido, suscríbanse al canal de YouTube IPN Orientación Juvenil Oficial y búsquenos en Facebook como Orientación Juvenil IPN. Muchísimas gracias, gracias por el espacio y espero que en algún otro momento pues pueda volver a estar con ustedes. Sí, gracias a ti.